Hola, bienvenidos. Es nuestro deseo que el mensaje que estás por escuchar a través de nuestro pastor Emanuel Lara sea de bendición para tu vida. Vamos a finalizar con esta serie que le hemos llamado Salvemos a la Familia. Vamos a finalizar, aunque todavía el taller del próximo sábado es parte de esta serie. Hoy vamos a finalizar y vamos a tocar un tema bien importante. Es algo que yo y mi esposa hemos estado aprendiendo y lo queremos enseñar a usted. Entonces, el mensaje que va a ser el último mensaje de esta serie de estudios de la familia, hoy el mensaje se llama El poder de la bendición. El poder de la bendición. ¿Cuántos saben que en la bendición hay un poder? Sí, amén. Sí, estoy. Hay un poder en la bendición. Pero a veces no entendemos bien cómo es este asunto de la bendición, ¿no? ¿Cuántos cuando eran niños, cuántos fueron niños católicos? A ver, levanten su manita. ¿Alguno de ustedes de niño cuando iba a entrar a la escuela o le decía a su mamá, ven, te voy a dar la bendición? ¿Alguien le acostumbraba a hacer eso? ¿Y qué hacía con usted? ¿Qué hacía? ¿No? Le decía, ven, te voy a dar la bendición. Y pensamos que eso era la bendición. Pero la Biblia nos enseña qué es la bendición. Nosotros como padres, como abuelos, como líderes, como pastores, hay un poder al bendecir a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y la bendición es más que hacer el símbolo de la cruz. La bendición es algo más profundo. Es algo que mi esposa y yo hemos estado aprendiendo, que trato de hacer con cada uno de ustedes. Normalmente cada vez que finalizamos una reunión, yo como pastor entiendo el poder y la autoridad que hay en dar la bendición a la iglesia, y lo vamos a ver más adelante, algo que se llama como la bendición sacerdotal. Y usted normalmente me ha escuchado cuando termino una reunión, declaro esa bendición: que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso es la bendición, es declarar a alguien que tiene una autoridad, un peso de autoridad sobre otra persona. Al declarar esa bendición hay un poder en ello. Ahora nosotros como padres, como abuelos, también tenemos esa autoridad y ese poder al bendecir a nuestros hijos. Entonces hoy vamos a hablar del poder de ¿qué? La que sigue, por favor. Dios bendice a su creación. La primera persona que bendijo, ¿quién fue? Dios. Dios al bendecir. Mire, vamos a Génesis del 1 al 27 y Génesis del 1 al 28. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios, ¿qué dice? Los bendijo. ¿Quién fue el primero en bendecir? Entonces me gusta mucho porque Dios vio lo que había creado, le gustó. ¿Y a quién creó? A los primeros hombres, Adán y Eva. Y los bendijo. Él dijo, los bendigo. Después de que los creó, los bendijo. Fíjate, el Señor cerró con sus labios con la palabra de bendición. Esta palabra selló sus corazones. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y ¿qué? Y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales que corren, etc. Entonces los creó, los bendijo y les dijo cuál era su tarea. Cuando Dios bendijo, usó esta palabra, no solamente está declarando, pues te bendigo en el nombre del Señor, amén, y ya.
como en la cultura nos enseña, sino que cuando tú y yo, cuando el Señor bendijo a Adán y Eva, creó un trayecto en sus vidas de bendición. ¿Sí me explico lo que te quiero decir? Cuando tú y yo usamos esta palabra, es como si marcáramos un trayecto en la vida de nuestros hijos, de nuestros esposos, de las personas que están a nuestro cargo. ¿Cuántos de ustedes acostumbran bendecir? ¿Sabías esto de la Biblia? Que cuando tú estás bendiciendo, no solamente estás, ay, pues que te vaya bien, que te cubra, amén. No, estás marcando un trayecto en la vida de una persona. Entonces, ¿quién fue la primera persona que bendijo a otra? Dios. Ahora, Dios, hace rato mencionaba a un personaje, Paco, ¿quién mencionabas? Adán. Pero después, y Dios bendijo a Adán y Eva, los bendijo con su palabra. Pero después Dios llamó a un hombre para formar a una nación. ¿Cuál fue ese hombre que Dios llamó para formar una nación? Abraham. Dios después llamó a Abraham y también lo bendijo. Así como Dios bendijo a Adán y Eva, después Dios llamó a Abraham y también lo bendijo. Eso está en Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu país, deja tu gente, la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. En el versículo 2 dice, te convertiré en una gran nación y te bendeciré. ¿Y te qué? Bendeciré. Entonces fíjese, las primeras personas que Dios puso sobre la tierra, Dios las ¿qué? Las bendijo. ¿Quiénes eran? Adán y Eva. Ahora Dios escogió un nombre para de ese hombre formar una nación. Ese hombre se llamaba ¿cómo? Abraham. Y Dios lo llamó y lo bendijo. Le dice, te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Dice, te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Es decir, que ahora Abraham le dice, yo te voy a bendecir, pero tú también vas a ser una bendición para otros. En el versículo 3 dice, yo daré mi bendición. Estoy leyendo en otra traducción, no es la Reina Valera ni en la NTV, pero me gusta cómo lo dice aquí. Dice, yo daré mi bendición a quienes te bendigan. Fíjate el poder que está teniendo la bendición que Dios le está dando a Abraham. Le dice, yo te voy a bendecir y tú vas a bendecir a otros. Y aquellos, Abraham, a los cuales tú bendigas, yo los voy a bendecir. Maldeciré a quienes te maldigan y todas las familias en la tierra serán benditas por causa tuya. Es decir, que lo que Dios está diciendo ahí, Abraham, a quien tú bendigas, es como si yo mismo lo estuviera bendiciendo. Le da ese peso, esa autoridad a Abraham. Es lo que le está diciendo Dios a Abraham, es a quien tú bendigas va a tener ese peso como si yo mismo lo estuviera bendiciendo. Ahora, hace rato también hablábamos de la bendición sacerdotal. La bendición sacerdotal está en Números capítulo 6 versículo 23. Te lo voy a leer, dice Números 6, 23, dice, diles a Aarón. Aquí es una palabra que Dios le está diciendo ahora a Moisés. Dios se acerca a Moisés y le dice, ¿sabes qué, Moisés? Dile a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel. Fíjate cómo primero Dios bendice a Adán y a Eva. Luego Dios bendice a Abraham y también le dice, tú vas a bendecir a otros. Y cuando tú bendigas a otros, yo mismo los voy a bendecir. Y si tú maldices a otros, es como si yo mismo también los estuviera maldiciendo. Ahora, Dios establece algo que se llama la bendición sacerdotal. El sacerdote era Aarón y su descendencia. Entonces Dios le dice a Moisés, mira, dile a Aarón y dile a sus hijos, porque ellos sean los sacerdotes, que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Y aquí se la dice tal cual: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Dice el número 6:27. Y cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo, escuche bien esto, cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Ese es el poder que hay ahora
en la bendición sacerdotal dice, cada vez que Aarón y toda su descendencia de sacerdotes bendigan a Israel, es como si yo mismo los estuviera bendiciendo. La bendición de Aarón se utilizaba, y siempre la utilizaba el pueblo judío, para hacer que el pueblo fuera bendecido, fuera prosperado. Pero ¿te fijas cómo va la bendición de generación en generación? El problema es que a veces tú y yo la bendición la rompemos, o esto no se nos enseñó. No se nos enseñó desde que nuestros abuelos, nuestros papás, hijos, tenemos que bendecir, y el poder que dan, porque yo me imagino que el pueblo se reunía y que Aarón, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que hacía, ¿sabes qué es? Soltar la bendición sacerdotal para que el pueblo fuera próspero. Por eso es muy importante que tú y yo siempre utilicemos esta palabra, bendecir, que enseñemos a nuestras generaciones, porque a veces la bendición se rompe y en vez de bendecir, ¿qué hacemos? Maldecimos. Pero fíjate, lo vemos desde Génesis hasta ahorita, cuando el Padre bendice a Jesús, como la bendición era algo que se acostumbraba desde los judíos, porque el Señor sabía que la boca, ¿qué dice la Biblia? Nuestra boca tiene poder. Cuando tú y yo bendecimos a alguien, estamos abriendo puertas, trazando caminos, el linaje de generación en generación. Entonces, el Padre también bendijo a Jesús. En Lucas capítulo 3, versículo 21 en adelante, te lo voy a leer en la versión NTV. Dice: cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Y mientras él oraba, fíjate la escena, Jesús está siendo bautizado y se pone a orar. Dice: mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una ¿qué? Como una paloma. Vete imaginando esta escena. Jesús está siendo bautizado, está orando, se abren los cielos, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Dice: y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado. ¿Quién estaba hablando ahí? El Padre. ¿A quién le estaba hablando? Al Hijo, a Jesús. Y lo está bendiciendo, le está diciendo: tú eres mi Hijo muy amado y me das un gran gozo. Hasta este momento Jesús no ha iniciado su ministerio. Hasta este momento Jesús todavía no ha hecho milagros, todavía no ha ido a predicar. Es el inicio de su ministerio. Y aunque no ha hecho una actividad de su ministerio, el Padre lo está bendiciendo. Le dice: tú eres mi Hijo muy amado. Está afirmando la identidad de Jesús. Eres mi Hijo muy amado. No te amo por lo que vas a hacer, te amo por quien eres, mi Hijo, y me das un gran gozo. Luego en el versículo 23 dice: Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio público. Jesús era conocido como el hijo de José. La bendición del Padre, escucha bien esto, la bendición ¿de quién? Del Padre. La bendición que el Padre le dio a Jesús. ¿Sabes qué hizo esa bendición? Le dio la fortaleza para caminar en la verdadera identidad que Jesús tenía. Fue tan determinante esa bendición que hizo el Padre, una bendición pública, que le dio la fortaleza, y había un poder en esa bendición para que Jesús inmediatamente después de eso saliera lleno de poder para ir al desierto, para ir a hacer milagros, para levantar muertos, para predicar con poder. Todo eso no hubiera sido posible si no hubiera tenido la bendición del Padre. Hay un poder en la bendición. Ahora, ¿qué es bendecir? A ver, pregúntale al que está a tu lado: ¿a qué te suena bendecir? ¿Qué es bendecir? Hablar bien. ¿Qué es bendecir? A ver, ¿qué te dijo? Que le vaya bien, que le vaya mal.
hablar cosas buenas. ¿A qué más les suena? Hablar lo mejor, me caes bien. El favor de Dios. Bendecir es decretar sobre su vida. Profetizar. Me gusta mucho porque la palabra de Dios nos enseña cómo el bendecir. Yo me lo imagino así, hermanos. Probablemente nuestro hijo o nosotros estemos medios torcidos, ¿sí? Pero cuando tú vienes y bendices la vida, es como si la alinearas nuevamente al camino de Dios. ¿Sí me explico? En griego, eulogio es hablar bien, de hacer prosperar. En idioma hebreo es bendecir, baruch, que significa la facultad de prosperar. Cuando tú bendices a alguien, lo estás facultando para que esa persona sea ¿qué? Próspera en todas las áreas de su vida. Cuando tú estás diciendo te bendigo, Jessica, estás diciendo te faculto para que tú seas próspera en todas las áreas de tu vida. ¿Te habían enseñado esto alguna vez? Cuando yo tomé este taller, de verdad es que habló mucho a mi vida como mamá, ¿no? Como esposa. Cuando tú bendices, estás facultando la vida de otra persona para que él sea próspero. ¿Cuántos queremos que nuestros papás sean prósperos? Que nuestros hijos sean prósperos. Que nuestros esposos sean prósperos. Nuestras esposas. ¿No levantaste la mano, Esma? Sí, ¿verdad? Entonces, fíjense, en griego la palabra bendecir es eulogio. Como decía mi esposa, significa hablar bien de. En hebreo la palabra es baruch, que es, como decía mi esposa, la facultad para prosperar. Ahora, ¿qué sería lo contrario de bendecir? Entonces, maldecir sería quitar esa facultad de prosperar. Si bendecir es hablar bien de alguien y facultarlo para que él prospere, maldecir sería quitarle esa facultad para que él prospere. Entonces, bendecir, quiero enfatizar más en la palabra hebrea que es baruch, significa facultar a alguien que está siendo bendecido para que pueda aprovechar y tener éxito, para que pueda hacer bien las cosas, para que el viaje, su viaje en esta tierra, la vida que él va a tener en esta tierra sea placentero, sea satisfactorio. Cuando hablamos de bendecir a alguien, estamos dándole una facultad para que pueda alcanzar el éxito, el propósito que Dios tiene para esa persona. Eso es bendecir. ¿Te fijas cómo tu boca y mi boca tiene poder para hacer que la persona alcance el éxito? ¿En dónde está ese poder? En la bendición. Ahora, hay básicamente 3 preguntas que tienen que ver con la bendición y que vamos a estar desarrollando a través de este mensaje. Te las hicieron en la secundaria, te las hicieron en la preparatoria, pero tiene que ver 3 preguntas: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Son preguntas claves para que una persona encuentre su misión aquí en la tierra. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Y cómo una persona responde a esas preguntas, eso va a direccionar su vida. Es decir, si una persona sabe quién es, si una persona sabe por qué está aquí y hacia dónde va, esa persona va a tener el curso correcto para su vida. Pero si una persona no sabe responder correctamente estas preguntas, va a andar de aquí para allá y va a andar causando un caos su vida. Entonces vamos a desarrollar primero ¿quién soy? ¿Qué tiene que ver la pregunta ¿quién soy? ¿Cuánto valgo? Estamos hablando sobre identidad. ¿Cuánto valgo? Estamos hablando sobre mi percepción acerca de nosotros mismos y del valor de mi vida y de mi ser. Esta es una pregunta que nos hacen, ¿no? Y que si tú le preguntas a un niño, le habla acerca de la identidad. Si tú le preguntas ¿cuánto vales?
Haz este ejercicio en casa a los pequeños. ¿Por qué? Porque estas preguntas los pequeños las tienen que tener bien claras para que cuando crezcan tengan una identidad, tengan una dirección, un propósito. Entonces, si yo te preguntara a ti cuánto valgo, ¿qué me responderías? ¿Cuánto vales tú? Las aseguradoras nos ponen precio, ¿verdad? Brazos. Dependiendo de la edad, de tu profesión, de si has tenido padecimientos, enfermedades, de tu genealogía, y ponen un precio. Bueno, tú vales tanto, ¿no? Y mientras más te vas envejeciendo, va disminuyendo tu valor económico según las aseguradoras. Entonces, para entender este tema de la bendición, tenemos que entender bien estas tres preguntas: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? La primera tiene que ver con la identidad. Tantos adolescentes, tantos jóvenes actualmente que no saben quiénes son. No saben si son hombres, si son mujeres. Hay un nombre en Japón, y lo vamos a estar viendo esto en el taller de ideología de género. No sé si usted lo ha visto, que cree que es un perro. ¿Alguien ha visto este japonés que está haciendo toda esa transformación para hacer? ¿No lo han visto? Vamos a hablar eso del taller, de lo que se llama transgénero, transespecie. Gente que cree que es un perro. Y es real, es un japonés, sube videos, no habla porque pues es un perro y los perros no hablan, entonces solamente escribe letreros. Está literalmente, se ha hecho tantas operaciones y tú lo ves y dices, ¿ese es un perro? Y solamente agarra sus manos y hace videos y sube y pone letreros. La gente está teniendo tanta falta de identidad. Y eso tiene que ver porque no ha habido una generación, no han habido unos padres, unos quizás líderes que han bendecido la vida de estos jóvenes y se han perdido, no han encontrado su identidad, porque la identidad tiene que ver con cuánto valgo yo, la percepción que yo tengo de mí mismo, el valor que tengo de mi vida. ¿Cuánto vales tú, Rosita? Ok, vamos a Juan 3:16 y Juan 3:16, que yo sé que te lo sabes, pero nuevamente lo vamos a leer. A ver, saca tu Biblia y todos lo vamos a leer a la cuenta de 3 y ahí vas a encontrar cuánto vales y cuál es tu identidad. ¿Listos? 1, 2, 3. Pues Dios amó tanto. Versión NTV. ¿Quién la tiene? Ahí viene, ahí está en la pantalla. ¿No? Bueno, la voy a leer yo. Pues Dios amó tanto al mundo, y ahí ponle tu nombre, que dio a su Hijo unigénito, o a su único Hijo, para que todo en el que Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Tú sabes cuánto vales? Vales la sangre de Cristo. Eso es tu valor, ese es mi valor. Cuando los jóvenes, cuando tú y yo encontramos la identidad en la sangre de Cristo, no hay falla. ¿Cuánto vale, Jessica? La sangre de Cristo. ¿Cuánto vale, Geraldine? La sangre de Cristo. Mi identidad, ¿en quién está? En mi papá, porque Él pagó el precio por nosotros. La segunda pregunta, y ahorita vamos a ver por qué estamos hablando de estas preguntas, porque tiene que ver con la bendición, que todo hombre, toda mujer debe de hacerse y debe de contestar correctamente: ¿por qué estoy aquí? Y esto tiene que ver con propósito. ¿Cuál es mi misión en este mundo? ¿Por qué estoy aquí? Tantos jóvenes, tantos adolescentes, tantas señoritas, tantos hombres, señores adultos, no saben cuál es su propósito, no saben por qué están aquí. Muchos piensan que solamente fue un error, una equivocación, un accidente de sus padres. Muchos de los adultos mayores, cuando no saben cuál es su propósito en la edad adulta, caen en una depresión, porque piensan que ya se les acabó todo, ¿no? Que ya el propósito de Dios ya se acabó porque ya son grandes. Número 3, ¿a dónde voy? Nos habla de un destino. ¿A qué lugar
¿A qué lugar voy y a dónde debo de dirigirme? ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¿O no te has preguntado esto? ¿O piensas que naciste nada más para trabajar? ¿Sí? ¿O sí te has preguntado esto? ¿Alguna vez has platicado para qué estoy yo aquí? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi destino? ¿Sí te lo has preguntado, iglesia? ¿O hasta el día de hoy te lo estás preguntando? Ahora, hay dos mensajes que todo hombre puede recibir: el mensaje de Dios o el mensaje del diablo. ¿Cuál quieres tú? Fíjate cuál es el mensaje del diablo, el mensaje que el diablo le quiere dar a todas las personas. El mensaje del diablo es decir, ¿sabes qué? Tú no tienes un propósito, no tienes un destino, eres un fracaso, nunca vas a lograr algo, nunca vas a triunfar, eres inútil, eres inservible, no estás equipado para realizar el trabajo, nada te funcionará jamás. Algo está mal contigo, no eres nadie. Trata de afectar tu identidad, no vales nada. ¿Poco crees que vales algo? No vales nada, no deberías existir, fuiste un error, fuiste un accidente de tus padres. Y ese es el mensaje de Satanás, tratando de dañar la identidad de los hombres, de las mujeres, tratando de frustrar el destino, haciéndoles creer que no van a ningún lado, que son inservibles, que nunca van a alcanzar nada. Ese es el mensaje de Satanás, y que constantemente está bombardeando, y lamentablemente muchas veces nos usa a nosotros como padres para, en vez de darle el mensaje de Dios a nuestra familia, le estamos dando el mensaje de Satanás. Hey, eres un bueno para nada, igual a tu padre, no vas a llegar a ningún lado. Ese es el mensaje que el diablo quiere dar, y a veces nosotros nos convertimos en portavoces del mensaje de Satanás. Y cuando tú y yo hacemos esto, estamos maldiciendo en vez de estar bendiciendo. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Dios? Identidad. Tú eres muy valioso para mí, vales la vida de Jesucristo, tú eres alguien, tú perteneces aquí. Desde antes de la fundación del mundo ya había algo especial para ti, para mí. Ya había algo planeado antes de tu existencia. Mi hija siempre me pregunta: mamá, ¿cómo es que vengo? ¿Cómo venía yo? Yo digo: mi amor, tú venías en una nubecita con el Señor. Porque siempre me pregunta eso ella: mamá, ¿cómo yo llegué a tu pancita? Y todo. Yo le digo: mi amor, tú estabas ahí en el propósito de Dios. El Señor no te lanzaba antes, aunque yo oraba por ti, y como oré mucho te lanzó, te aventaste de más. Entonces, para los niños sí es importante que les estemos mencionando estas palabras. Yo ya había planeado tu existencia, no fuiste un error. ¿Cuántos de nuestros hijos, a ver, sinceramente, fueron embarazos no planeados? ¿Te fijas qué importante es formarles la identidad? Porque ellos crecen con eso. Lo vamos a ver más adelante, pero que tú le digas: eres valioso, hijo, hija, eres valiosa, mamá. En cada etapa que tú, a la persona que tú tengas al lado, no solamente a nuestros hijos, eres valioso, esposo, eres súper inteligente, amor. O sea, yo doy gracias por la vida de mi esposo, es muy inteligente, es activo. Yo a veces no sé cómo le aguanto el ritmo, pero el Señor me ayuda. El Señor ya había planeado la existencia de nuestros hijos, probablemente tú y yo no, pero el Señor sí la había planeado, porque el Señor no tiene errores. Y nuestros hijos, o probablemente tú, que ya eres adulto, no fuiste un error de Dios. Destino, tienes un gran propósito en esta tierra. Anótalo si eres mamá, tómale foto para que comiences a orar en ese sentido, aún en tu esposo y en tu esposa. Te ha puesto el Señor aquí con un propósito. Eres un hombre, una mujer, una mamá, un hombre exitoso. Eres totalmente equipado. Eso me encanta, lo vamos a ver más adelante. Cuando tú bendices a alguien, estás equipándolo para lo que viene. Eres equipado, eres adaptado para llevar a cabo el propósito de Dios. Pon tu vista en lo alto. Permite llevar a cabo y realiza grandes cosas en tu vida. ¿Por qué? Porque tienes la identidad de Cristo. Ese es el mensaje de Dios.
El mensaje de Dios, afirmar la identidad, el propósito, el destino de cada persona. El mensaje de Satanás, frustrar eso. Ahora, esto es como manera para que podamos entender el peso de la bendición. Ahora estamos en una serie de la familia. Hay una bendición familiar. Y que cada familia debe de bendecir a su hogar. ¿Y qué tiene que ver? La bendición familiar incluye lo siguiente. La bendición familiar incluye toque significativo. ¿Qué es esto? Abrazos, besos, no balazos. Expresiones de afecto. La bendición familiar incluye un mensaje hablado, es decir, que tenemos que dar palabras de edificación, palabras de ánimo, de bendición sobre nuestra familia. La bendición familiar incluye visualizar un futuro especial, es decir, que tú estás viendo en tus hijos, comienzas a soñar. Ayer lo veíamos. ¿Cuántos vinieron a la reunión de hombres? En la cuarta P, ¿quién se acuerda de la cuarta P? Un verdadero hombre es un profeta. La bendición familiar incluye profetizar. Y profetizar no solamente es decir, es decir cosas lindas, sino profetizar es decir lo que Dios ya escribió en su palabra, es decir, visualizar un futuro. Yo visualizo sobre ti, hija, sobre ti, hijo, que serás una mujer exitosa, un hombre exitoso. Y lo comienzas a hablar, lo comienzas a declarar, comienzas a profetizar que esa bendición, aunque en ese momento no lo es, va a ser para un futuro. Eso debe de incluir la bendición familiar. Esto es muy importante porque en la cultura a veces que tú y yo vivimos, los hombres con sus hijos, muchos de ustedes no recibieron abrazos. A ver, ¿cuántos hombres recibieron abrazos de su papá? Adultos mayores, que les dieran besos, abrazos, hijo, te amo, eres especial. De 50 para arriba, de 40 para arriba. ¿Verdad que nunca recibimos esto? Entonces, cuando tenemos hijos, a veces no sabemos, pero fíjate la importancia de bendecir con una caricia, de decir, hijo, te amo, eres importante, hija, eres amada, eres especial, eres mi amor precioso, vas a lograr grandes cosas. Mi esposo ayer lo decía, y yo tomé la profecía para mis hijas: vas a hacer mayores cosas de las que yo he hecho. Yo estoy orando eso sobre mis hijas. Van a ser mucho mejores en todas las áreas, en lo laboral, en lo espiritual, en todo, en su matrimonio, con sus hijos. Pero te fijas, lo importante es que tú y yo soltemos la palabra profética en sus vidas. ¿Cuándo fue la última vez que soltaste esa palabra para tu esposa? ¿O nunca lo has hecho para tus hijos? Acuérdate que estás desatando poder, estás marcando la línea, el linaje de tus hijos y de su descendencia. Si no lo has hecho y hasta ahorita nada más estás lamentando, es que mi hija no va a cambiar, es que míralo cómo está, pues estás atrayendo maldición. Creo que es un momento para que tú y yo podamos hacer este ejercicio con nuestra familia. Ahora, hay etapas que son muy especiales para poder bendecir a nuestras familias. Aquí hay matrimonios, hay mujeres solas, hay jóvenes, hay adolescentes, y aquí vamos a aprender todo. Hay básicamente 7 etapas donde es bien importante la bendición de Dios. Los que son jóvenes, adolescentes, toma nota, porque estas etapas son tan especiales. Son etapas importantes en la vida de las personas. Básicamente hay 7 etapas importantes en la vida de las personas donde tiene que haber la bendición. Número 1, en la concepción. Diga después de mí: en la concepción. Número 2, en el vientre. Al nacer. En la infancia. En la adolescencia. Al casarse. Y en la vejez. Son 7 etapas determinantes donde debe de existir la bendición. Vamos a hablar de la primera, en la concepción. El primer tiempo es importante, la concepción, obviamente. Cuando 2 personas se unen, ya están declarando bendición sobre la vida.
La ciencia ahora se ha encargado de decirnos, ¿verdad, doctora? Que son un montón de células. Pero ¿qué dice la vida? ¿Qué dice la Biblia? Perdón. Que aún el embrión, aún mi embrión miran tus ojos. Desde el momento que se está haciendo la concepción, tú tienes que declarar la palabra de bendición sobre la vida de un bebé, respondiendo a las siguientes preguntas. Y esto es súper importante, jóvenes, adolescentes, solteros que están hoy aquí. En la concepción, desde el momento de la concepción, debe de estar la bendición. Es decir, los dos padres aman al hijo, quieren al hijo, lo esperan con gran gozo. El problema es que muchos de nosotros en la concepción no fueron bendecidos, al contrario, fue resultado de un accidente, algunos quizás de una violación, de un abuso. Pero es determinante que en la concepción haya bendición, donde los dos padres aman al hijo, lo esperan con gran gozo. Los padres están en el pacto legítimo del matrimonio. Fíjense, cuando los padres están en el pacto legítimo del matrimonio, hay una protección especial sobre la pareja, pero también sobre los hijos que se van a concebir cuando están bajo el pacto matrimonial. Ahora, ¿qué hago yo? No recibí esa bendición, o quizás mis hijos no tuvieron, no conocí al Señor. No te preocupes, nunca es demasiado tarde para corregir. Pero jóvenes, adolescentes que están hoy aquí, cuando tú estás en pacto legítimo del matrimonio y hay la concepción, hay una barrera especial para tu pareja y para los hijos que se conciban. Cuando la concepción ocurre en amor y no en lujuria o no en un abuso, ahí hay una bendición especial. ¿Por qué? Porque está la bendición de Dios. Hay una cobertura espiritual de Papá Dios dentro del pacto. Ahora, tú tienes que preguntarte, ¿mi hijo fue deseado? ¿Fue un hijo anhelado? Estas preguntas se responden aquí en la concepción. Es buen momento para que tú comiences a orar por tus hijos en el vientre. Número 2, la segunda etapa importante donde debe existir la bendición es en el vientre. ¿Hay alguien aquí, alguna mujer embarazada? Felicidades, Ofelia. Felicidades. En el vientre. Va para ti, Ofelia. Y para todas las señoritas que algún día van a ser mamás. ¿Cuántas señoritas solteras, sin hijos hay aquí? A ver, levanten su manita. Levanten su manita. ¿2? ¿Ya las demás ya están embarazadas, tienen hijos? Es que yo veo varias. A ver, otra vez. ¿Cuántas señoritas solteras hay aquí sin hijos? Ok, ya vi más. ¿Y se quiere más? Ok. Algún día van a tener hijos. Que desde el momento de la concepción ustedes puedan bendecir a los hijos que van a estar en su vientre. Pero una vez que están en el vientre es un momento especial. Miren, cuando un hijo se encuentra en el vientre, la madre es de vital importancia en el desarrollo del bebé. El bebé siente tus emociones, tu estado de ánimo. Si tú te la pasas diciendo no te quiero, no te anhelo, te odio, ¿qué crees que le estamos transmitiendo al bebé? Todo, le estás transmitiendo que no es deseado, que no es amado, que fue un accidente, que se va a parecer a su papá y a su papá lo odias. Entonces es muy importante en esta etapa la mujer. Sí es muy importante porque está conectado tanto espiritualmente, hormonalmente, el cordón umbilical. Pero también el padre, también el padre. ¿Cuántos papás le hablaban a sus hijos cuando estaban en el vientre? ¿Qué le decías? ¿Qué le decía Tirso? ¿Qué le decías, Paco, a los hijos? No se... Renacuajo. Y ahí viene Cris. ¿Qué le decías a tus hijas, Cris? ¿Sabías que eran niñas? No.
¿Sabe? Cuando yo estaba embarazada de Ana, mi esposo comenzó a profetizar. Bueno, primero de Cami. Cuando él profetizaba, porque sí lo hacía, el vientre se me movía, se me ponía duro. Yo veo muchas de esas promesas que mi esposo oró ahorita, y creo que me faltan muchísimas. Pero de Ana oraba para que fuera músico. De verdad profetizaba y decía: ibas a ser un músico, ibas a tocar, ibas a cantar, ibas a orar, ibas a quién sabe qué tantas cosas, ibas a ser inteligente. Y les decía, bueno, yo tengo, ustedes lo han visto, videos de mi pequeña acá con la batería, con el ukulele. ¿Por qué? Porque lo que los esposos profeticen. ¿Quiénes son los encargados en la Biblia? ¿Quién es el sacerdote en la Biblia? ¿Quién nos enseña? El hombre. Entonces es muy importante, Isma, todos los hombres que me están escuchando, que bendigas a tus hijos, a tu esposa, que bendigas a tus hijos. Es de vital importancia. Tal vez tú ahorita no lo entiendas o digas: ay, la pastora está exagerando, pero vete a la Biblia. ¿Qué tan importante era la bendición? Sumamente importante. Entonces, desde el vientre hay que expresar al bebé que es deseado, que es aceptado, que es amado, que es un regalo de Dios. Y ambos padres, mamá y papá, crear un ambiente de paz, de amor, de alegría, que el bebé, la bebita que está en el vientre pueda saber que es amado, que es aceptado, que es bienvenido a la familia. Eso es bien importante, que es bienvenido a la familia. Tercera etapa bien importante es en el nacimiento. El nacimiento. Dios planea usar al padre y a la madre para darle y brindarle ese amor, esa aceptación a la persona que están naciendo. Incluso el sexo del bebito es tan importante. Afirmar si es un varoncito. Hay familias que esperaban una mujer y cuando nació era un hombre. Y muchas veces mencionan palabras: pues yo esperaba un hombre, pero pues me salió, pues llegaste tú, me salió una niña, o viceversa. Y lo que estamos haciendo cuando expresamos esas palabras, no le estamos afirmando esa identidad, porque en el nacimiento hay preguntas claves que ellos están respondiendo. ¿Soy yo quien esperaba? ¿Soy yo quien quería? O a lo mejor mis papás querían un niño y salió una niña. ¿Estoy bien? ¿O habrá algo malo en mí? Fíjate, esas preguntas que inconscientemente se empieza a hacer el bebé cuando nace. ¿Alguien va a cuidar de mí? ¿Será que le intereso a alguien? En el momento del nacimiento es bien importante afirmar la identidad de ese bebé, que sepa que es bienvenido a esa casa, que es bienvenido, y con la bendición, es decir, con las palabras. Asegurarnos de tener una buena comunicación verbal. Te amo, eres hermoso, eres inteligente, eres valiente. Es aquí muy importante el nombre que tú le pongas. Yo le enseñaba al taller de intercesión. El nombre que tú le pongas sí tiene mucho que ver con el carácter. Mi esposo ha dado enseñanzas de esto. O sea, si tú le pusiste a tu hija y significa la temerosa, ya estás forjando una identidad. Si le pusiste y significa el usurpador, ¿verdad? Que veíamos en la predicación ayer, varones, ya lo estás destinando a que él tenga ese nombre, a que esa sea su identidad. Entonces es muy importante que en este tiempo tú decidas el nombre de tu hijo y que tenga un significado bíblico. Por ejemplo, mi hija se llama Ana Betel. Ana es llena de gracia y Betel es casa de Dios o casa de oración. Camila, Zoé, cerca de Dios hay vida, porque ella se me estaba yendo con el Señor. Entonces yo profeticé con sus nombres, fíjate, la vida del Señor, y Dios lo hace. Entonces es muy importante que aquí los papás, también es importante que los dos papás estén al pendiente de sus vidas, de su desarrollo. No sé si viene aquí o más adelante, pero ¿qué pasa cuando una mamá está mucho tiempo con un niño? A ver, mujeres,
no toques eso, te vas a quemar, y es un hombre varón. No corras, te vas a raspar, te vas a lastimar. ¿Y qué pasa con el niño? Pues ya crece medio. O si un niño está mucho tiempo con papá, una niña está mucho tiempo con papá. ¿Te fijas cómo la identidad también depende de nosotros? Por eso tenemos que guiarlos. En esta etapa es muy importante que tanto papá o mamá, pero si no está papá, abuelo o un tío, pueda afirmar la identidad de nuestros pequeños. Porque si yo tengo a un varón conmigo, lo voy a querer hacer como yo. ¿Y cómo soy yo? Pues soy más delicada, soy más finita, lo voy a poner a cocinar, ¿no? Y se me va a olvidar que es niño porque soy niña. Y si un hombre, una niña está mucho tiempo con mi esposo, ¿qué cree? Sus botas, sus estoperoles, ¿no? Acá va a estar. Entonces tiene que haber ese equilibrio en la vida, tanto mamá como papá, porque aquí se afirma la identidad. O sea, tenemos que afirmar la identidad de nuestros pequeños. Ahorita vamos a hablar qué hacer cuando es mamá, o sea, mamá soltera o mamá sola. Ahorita vamos a hablar de eso porque sé que es el caso de muchos. Pero en la etapa del nacimiento, como iglesia, nosotros hacemos algo que le llamamos la presentación de los niños. Y es una etapa donde bendecimos, en este caso como pastor, hay una bendición espiritual, pero también llamamos a la familia. El último bebé que presentamos aquí fue el de Jackie, Aarón, Sophie. Y declaramos una bendición y viene la familia y declara una bendición. Es una etapa bien importante, no solamente es como un ritual o se está diciendo o solo palabras, sino es un momento donde estamos declarando lo que va a ser, que va a ser una niña, va a ser un niño lleno de Dios, un hombre, una mujer de Dios. Como iglesia hacemos esto, que más que un ritual, la presentación de niños, hay una etapa especial de bendición. Ahora, cuarta etapa donde una persona requiere la bendición es en la infancia. Modelos a seguir. Los pequeños siguen patrones. Lo que tú hagas, más o menos como este pequeñito que tengo aquí enfrente, aquí, este chiquito, va a seguir el modelo de papá y de mamá. Somos sus patrones, su ejemplo a seguir. Entonces es muy importante que aquí tú y yo los marquemos con amor, porque si tú y yo no los marcamos con amor, ellos, ¿cómo crees que van a crecer? Con el mismo patrón de que el amor no es para mí, las palabras de amor no son para mí. Van a crecer en un abandono de amor. Entonces es muy importante que en esa etapa tú y yo estemos afirmando, estemos al pendiente, estemos caminando. Y la que tiene más constante apego, ¿quién es? Pues casi siempre es mami. Entonces mamá, aprovecha que está pequeño, ámalo, abrázalo, llénalo de besos aunque no se deje. Dile que es amado, dile que es inteligente, cuídalo. Papito, haz lo mismo. Estamos rompiendo tal vez patrones que nuestra familia nos enseñaron de no abrazar, de no amar, de no bendecir. Hazlo con tu pequeño. No te esperes a que estés viendo algo en él que esté mal para decirle te amo, eres precioso, eres súper inteligente, tienes un propósito. Siempre acuérdate, identidad, destino, propósito, son palabras que tenemos que estar afirmando en esta etapa constantemente en ellos. Quinta etapa importante en todo hombre y mujer, la adolescencia. Y de las más difíciles, ¿verdad? La adolescencia. Esa es una de las etapas más importantes. Y aquí tenemos un buen grupo de adolescentes. Es una de las etapas más importantes para que… ¿Cuántos son padres de adolescentes? A ver, ¿cuántos padres de adolescentes hay aquí? Es una de las etapas más importantes para bendecir a los hijos.
En la concepción es importante, como lo hemos mencionado, en el vientre, en la niñez, pero en la adolescencia es una de las etapas más importantes. En la pubertad es cuando, en esa adolescencia es cuando nuestros hijos van a definir realmente la identidad y lo que van a hacer cuando sean adultos. Es cuando empiezan a decidir qué van a estudiar, empiezan a ver qué tipo de chica o de chicos son los que les empiezan a atraer, hacia dónde van a dirigir su vida en la etapa adulta. Y esta etapa afecta drásticamente y muy importantemente el futuro y el rumbo de sus hijos, aquellos que tienen hijos, hijas adolescentes. Y los padres son la persona clave que Dios utiliza para impulsar al niño o la niña a un destino como adulto. Fíjense, los hombres, los hombres, Dios les ha dado esa capacidad para ser la persona clave que Dios utiliza en la adolescencia para impulsar la vida. Hombres, ¿cuántos hombres, varones hay que tienen hijos adolescentes, hijos o hijas adolescentes? Dios nos ha capacitado para determinar una bendición en ellos. Ahora, ¿cuántas mamás? No me lo responda, pero ¿cuántas mamás solteras o solas con adolescentes? Yo sé que aquí lo hay. ¿Qué puedo hacer, pastor, si no está papá, o soy soltera, o soy una mamá sola de un adolescente? Fíjense, algo bien importante: oren. Usted es importante, pero en que Dios les indique algún hombre que pueda ser como un mentor también para tus hijos. Un hombre que pueda, a veces en algunos puede ser un abuelo, un tío. Quizás eres una mujer sola o no está la figura del hombre, pero que Dios te guíe, mujer. Quizás el abuelo o un tío o un buen maestro, un buen líder, o quizás un pastor. Que sea un hombre, no solamente que sea hombre, sino que sea un hombre que tiene buen testimonio, que va a ayudar a afirmar la identidad, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Porque las preguntas que los adolescentes están haciendo es: ¿tengo lo que se necesita realmente para ser un hombre, para ser una mujer? ¿Estoy equipado para cumplir el propósito de Dios? En la adolescencia es un tiempo de muchísima inseguridad, de un montón de cambios. Fíjense, ayuda mucho el hacer una ceremonia como de los de 15 años. Esto es súper importante, porque no solamente es hacer la ceremonia y la tradición. Como cristianos ocupamos una ceremonia de 15 años para aprovechar, más que una fiesta o un vals, es declarar bendición para las personas que son autoridad sobre esos pequeñitos o sobre esos adolescentes, padres, abuelos, tíos, pastor. Porque es una etapa donde hay un montón de cambios emocionales. Fíjese, los judíos hacían 2 ceremonias, una para el hombre y otra para la mujer, cuando cumplían 15 años. Los niños, la ceremonia que hacen los judíos, ¿alguien sabe cómo se llama esa ceremonia para los hombres? El Bar Mitzvah. Es una ceremonia que hacían cuando el hijo adolescente empieza a dejar un poco ya la infancia y empieza a direccionarse a lo que va a ser su etapa adulta. Ellos hacen una ceremonia que le llaman el Bar Mitzvah, y básicamente lo que es declarar bendición para que lo que va a empezar a desarrollarse, ese momento de cambios drásticos emocionales, pueda encontrar la identidad correcta. Ahora, también los judíos hacen una ceremonia para las mujeres. Se llama así como Batman, Bat Mitzvah. Para la de los hombres es el Bar, con R, Bar Mitzvah. Para las mujeres el Bat Mitzvah. Y es algo parecido como la ceremonia de 15 años. Más que una fiesta o más que una pachanga, es bien importante el bendecir la vida y declarar. Es una etapa bien importante. Así que si usted tiene adolescentes,
Aproveche esa etapa para que haya una bendición especial, una bendición familiar, se pueda soltar una bendición sobre ese adolescente, sobre esa señorita, sobre ese joven. ¿Qué les aconsejo a aquellos que están por cumplir sus 15 años? Preparen unos votos de bendición para sus hijos. El pastor lo hace, mi esposo obviamente. ¿Por qué? Porque es la autoridad puesta por Dios. ¿Te fijas la importancia? Pero el pastor, mi esposo, tiene toda la autoridad para bendecir, la bendición sacerdotal. Pero usted como papá también tiene la facultad. Entonces son tiempos y etapas fundamentales donde tú y yo con la bendición tenemos que marcar. ¿Qué tengo que hacer? Preparar y decir: te faculto para que tengas en tus emociones seguridad, para que cumplas el propósito de Dios, y te comienzas a escribir todas las bendiciones para aquellos que van a cumplir 15 años. Hazlo. Si tú planeas tener 15 años para tus hijos, hazlo, de verdad. Tú estás decretando una palabra para tus hijos y todo. Decreto, o sea, te bendigo y declaro que vas a ser un excelente profesionista, que vas a ser un hombre de bien, y comienzas a facultarlo. ¿Te acuerdas que decía la palabra facultar a la persona? Cuando tú bendices, tú también estás facultando para que seas exitoso en todo lo que hagas. Entonces háganlo, los que están próximos, que planean. Y sí, aunque a mí me falta mucho, también le digo a mi esposo, también tenemos que hacerlo, tenemos que empezar a preparar. Eso es importantísimo, la bendición sacerdotal del pastor, pero también la bendición de los papás. En el matrimonio, sexta etapa importante, el matrimonio. El matrimonio. Es tan importante que cuando una pareja se va a casar, los padres de ambos puedan estar presentes en esa ceremonia. Yo tengo una pregunta, pastor. ¿Qué tan importante es con quién te casas para todo ese tema de la bendición? Pues es sumamente importante elegir la persona correcta, porque si elegimos a la persona correcta, nos va a multiplicar lo que Dios nos ha llamado, esa identidad, ese propósito, ese destino. Cuando yo elijo a la persona correcta, porque tú la eliges. Dios le dijo al pueblo de Israel: mientras sea del pueblo de Israel, tú elige. O sea, tú elige, pero sé sabio en elegir a la persona correcta. Entonces, si elegimos a la persona incorrecta, nos puede frustrar los propósitos de Dios. Pero si eliges a la persona que es correcta, te catapulta y se multiplica y puedes alcanzar mucho más. Cuando alguien te impulsa a acercarte más a Dios, a cumplir los propósitos de Dios, a conectarte más con Dios y con tus padres y las cosas de Dios, esa es la persona correcta, la persona adecuada. El matrimonio, especialmente cuando es la ceremonia de boda, es un momento muy especial y determinante también, donde se va a bendecir. Es aquí donde los padres aseguran al novio de que es un hombre y que es el hombre y tiene todo lo que necesita para cumplir el propósito de Dios, o que esta señorita que está entregando, que se va a convertir ahora en una mujer, en una esposa, tiene todo. Y cada padre es tan importante. Cuando casamos a alguien, invitamos y pedimos que puedan estar ambos padres, y que los padres también suelten esa bendición, aunque no sean cristianos, pero hay una carga, un poder en la bendición cuando los padres, papá y mamá de ambos, si es que los dos están con vida, puedan soltar esa bendición. Pero ¿sabes qué es lo que pasa como papás? Que a veces nuestro querubín precioso se casa con alguien que no fue tan deseado. Tuvimos el caso en otra iglesia, no aquí, en Villa Esmeralda. No es cierto. ¿Verdad? No se la esperaba. De una mamá que tenía el caso así de su hijo. Y ¿sabes? Tomó la decisión de ni siquiera asistir a su boda. Le robó toda la bendición a su hijo. O sea, independientemente, si tu hijo ya tomó esa decisión, ora por él,
intercede, pero acude a su boda y bendice su matrimonio. Estamos aprendiendo acerca de la bendición. Bendícelo. Mira, si tu papá no es cristiano, o tal vez tu mamá, escríbele la bendición tú. Dile: mamá, quiero que me leas esto cuando me case. Suelta esta bendición sobre mi vida. Y escríbele porciones bíblicas acerca del matrimonio. Porque tú, con tu boca, estás facultando al matrimonio de tu hijo. ¿Te fijas qué tan importante es que bendigas? ¿Lo vas a hacer cuando tus hijos se casen? Amén. Yo también digo, sí, voy a escribirle así la carta del apóstol, yo creo. Entonces, bendícelo, es importante, independientemente si oramos para que nos caiga bien, ¿verdad? Pero si tu hijo ya tomó la decisión, mira, ya tiene 25, ya tomó la decisión, bendice su matrimonio. Es lo que tú y yo podemos hacer, y lo que mejor podemos hacer y llamados a hacer es bendecir su vida. Ya, la decisión que él tomó ya es esa parte, pero bendecirlo es algo que tú y yo sí podemos hacer. No te pierdas el privilegio de poder bendecir el matrimonio de tu hijo o de tu hija. Ahora, los padres, ambos padres, reciban con gozo, con alegría a la pareja con la que se estará casando, su hijo, su hija, como si fuera un nuevo hijo, una nueva hija. Eso es parte de la bendición. Y vamos a la última etapa, la vejez. La vejez. Fíjense, de la misma manera que los hijos, cuando son pequeños, necesitan escuchar palabras de amor, de seguridad, de orgullo, de valor, de esa misma manera, escuchen bien, los padres en la vejez necesitan escuchar otra vez esas palabras. Así como cuando eran pequeñitos nuestros hijos, o cuando son pequeñitos, necesitan escuchar palabras de amor, de aceptación, de que son valiosos, de que tienen un valor. También ahora, ¿cuántos tienen todavía la oportunidad de tener a sus padres, aunque sea uno de ellos? La mayoría. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No dice si fueron buena onda, si te trataron bien, pues tú trátalos bien. Si fueron mala onda, pues entonces mátalos con tu desprecio, ¿no? No, dice honralos. Y en la vejez, muchos adultos mayores empiezan a empezar a perder la identidad, siente que ya no hay valor, que ya no son importantes, que ya no son amados, que quizás son un estorbo, que sus consejos no tienen validez. En la vejez hay un miedo de que su vida ya no tenga valor, ya no tenga significado. A veces ese viene porque quizás ya no pueden dar la provisión como cuando eran fuertes y eran jóvenes y podían dar la provisión, y empieza a entrarles a veces un miedo de no ser amados, no ser valorados. Hay preguntas que ellos empiezan a hacer: ¿será que mis hijos todavía me necesitan? ¿Acaso he hecho lo suficientemente cosas de valor con mis hijos para que me acepten todavía en su vida? Miren, aunque nuestros padres hayan cometido errores a lo largo de la vida, Dios quiere usarnos a nosotros, incluso ya adultos, para afirmar la identidad de nuestros padres nuevamente. Porque en la vejez como que se empieza a perder otra vez. Y nosotros como hijos necesitamos bendecir la vida de nuestros padres en su etapa ya adulta, en su vejez, afirmando su identidad, el destino de sus corazones. Dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida aquí en la tierra. Es tiempo de agradecer. Mi mamá no está aquí, pero yo sé que ella va a escuchar la predicación. Mami, yo te agradezco todo lo que haces por mí, lo que sigues haciendo. Aún a la fecha estoy grande, pero ella siempre me pregunta: ¿tienes comida? Y si no tengo nada, ella me lo lleva a la puerta. Gracias, mami, te amo. Es un tiempo para que tú y yo
agradezcamos a nuestros papás. Creo que hay algo bueno que han hecho por nosotros, o todo, porque sin ellos tú y yo no estaríamos aquí. Entonces, si tú tienes el privilegio de tenerlos con vida, vamos a planear, le voy a pedir a mi esposo que hagamos algo especial para ellos, para que sea un tiempo de gracias para nuestros papás. La dicha, el privilegio de tenerlos, la bendición, la sabiduría, los consejos. Siempre mi mamá me dice, el té de manzanilla es buenísimo para tu estómago, el cuerpo de tus hijas, ¿no? Y me sigue aconsejando, me sigue diciendo, y yo lo anoto, aunque le digo, ay mamá, ¿será? Se me hace que me estás... Yo sé que el día que ella no esté, el té de manzanilla me va a hacer llorar porque la voy a recordar. Entonces, no echemos en poco los consejos, siempre demos gracias. Mis suegros que están aquí en la parte de atrás, ellos son fundamentales para mi esposo, para mí, para mis pequeñas. Yo siempre digo, soy suegra, tan privilegiada de tenerlos. Ellos son unos excelentes papás, abuelos, suegros. Entonces expresa tu gratitud. Si tú tienes el privilegio de tener a tus papis, dale las gracias. Mire, el único que nos puede juzgar por nuestros actos es el Señor. Y siendo pecadores murió por nosotros. Nosotros no estamos en la facultad de juzgarlos. Por eso dice mi esposo, hónralos. No importa cómo ellos hayan sido, respétalos, ámalos, bendícelos. Aprendamos también nosotros no solamente a bendecir a nuestros hijos, sino a nuestros padres en la vejez, honrarlos, respetándolos. ¿Sabes? Una forma en la cual podemos también bendecir a nuestros padres es enseñándoles a nuestros hijos, que son sus nietos, a que los honren también, a que los amen, que los respeten. Sean cristianos, no sean cristianos, hayan sido buena onda, no hayan sido buena onda, enseñemos a nuestros hijos que honren a sus abuelos, es decir, a nuestros padres. ¿De qué otra forma podemos honrarlos también? Ser un apoyo espiritual para ellos. Necesitamos ser un apoyo espiritual para nuestros padres, un apoyo emocional, porque otra vez, entre más adultos se van haciendo nuestros padres, otra vez vuelven a ser las emociones, empiezan a ser cada vez como de unos niños a veces, ¿verdad? Y a veces nos desesperamos, decimos, ay, ya está bien grande mi mamá, mi papá, y no entiende. Seamos un apoyo espiritual, emocional también para ellos. Si está en tus posibilidades, financiero también, económicamente, si está en tus posibilidades. Si ellos nos ayudaron tanto tiempo, pues ahora nosotros ayudemos a nuestros papás. Es que mis papás no lo necesitan, no me lo piden. Mira, quizás nunca te van a pedir apoyo. Apoyémoslos también, hayan sido buenos, no hayan sido buenos, porque hay bendición en eso. Y nosotros también podemos bendecirlos. Los hijos, démosles a nuestros padres un lugar de honra, de honor en nuestro corazón. Por eso Génesis capítulo 12 versículo 3, Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldeciré, maldeciré, y serán benditas en ti. Ayúdame, Isma, en el piano. Todas las familias de la tierra. ¿Qué le parece si nos ponemos todos de pie? El poder de la bendición. ¿Cómo podemos resumir todo esto? Es que cuando tú bendices a alguien, es como si Dios mismo lo estuviera bendiciendo. Si aquí hay hombres que son esposos y son padres, hay un poder en tus palabras sobre tus hijos, sobre tu esposa. Mamitas que quizás son solas, solteras, también hay un poder para bendecir a tus hijos. Hijos, bendigamos también a nuestros padres. Y ya los que somos más adultos, podemos bendecir a nuestros padres emocionalmente, espiritualmente, financieramente también.
también. El poder de la bendición es que es como si Dios mismo estuviera bendiciéndolos.